Una noche de invierno de 1879, en el Palacio de Linares, una criada escuchó gritos extraños. Corrió hacia el sonido. Se detuvo frente a una puerta. Desde dentro llegaba el llanto de una niña. Abrió la puerta. La habitación estaba vacía. A la mañana siguiente, la pequeña Raimundita había desaparecido. Nunca fue encontrada. Pero la historia no terminó ahí. Porque Raimundita, quizás nunca se fue. En el corazón de Madrid, a pocos pasos de la Gran Vía, existe un palacio magnífico. El Palacio de Linares. Con sus techos dorados, sus candelabros de cristal, sus escaleras de mármol, es un raro símbolo de la gloria de la aristocracia española del siglo XIX. Hoy sirve como centro cultural bajo el nombre de Casa de América. Los turistas lo visitan, se organizan exposiciones, se dan conciertos. Pero cuando cae la noche, los vigilantes temen estar solos. El personal de limpieza evita subir al tercer piso. Y los visitantes ven cosas inexplicables en sus fotografías. Porque el Palacio de Linares no es solo un museo. También es el centro donde ocurrió uno de los casos paranormales mejor documentados de España. La historia de un amor prohibido. La vergüenza de una relación incestuosa. Y los gritos interminables de una niña perdida. En este vídeo, contaremos la historia de Raimundita. El terrible misterio de la familia Linares. La investigación paranormal científica de los años 90 y las cosas que durante décadas han sido escuchadas, vistas y sentidas en ese palacio. Porque algunos secretos son demasiado pesados. Y algunas almas son demasiado pequeñas para ser olvidadas. En 1873, sin duda en la zona más prestigiosa de Madrid, comenzó una construcción monumental. José de Murga y Reolid estaba mandando construir un palacio para celebrar su nuevo título de Marqués de Linares. Procedente de una humilde familia de comerciantes, José había acumulado una fortuna increíble con su inteligencia y trabajo. Inversiones ferroviarias, acciones bancarias, consultoría inmobiliaria, todo se convertía en oro en sus manos. En 1866, fue nombrado caballero por la reina Isabel II. Luego barón. Luego conde. Y finalmente en 1873, obtuvo el título de Marqués de Linares. Ya no era solo rico, también era una familia noble. Y quería hacerse un lugar en la aristocracia española. El palacio se completó en 1900. Su construcción duró 27 años. Pero el resultado fue, en una palabra, impresionante. Una arquitectura que combinaba elementos neorrococó, neobarrocos y modernistas. Techos revestidos en pan de oro, candelabros de cristal traídos de Francia. Mármol de Italia. Cada habitación, una obra de arte. El salón de baile, el salón chino, el jardín de la azotea, el teatro privado, cada detalle poseía una perfección indescriptible. José dio espléndidos bailes en su palacio. Los nombres más famosos de los ricos de Madrid eran invitados. Incluso la familia real asistió al baile. Todos hablaban del éxito, la inteligencia y la fortuna del Marqués de Linares. Una historia perfecta de ascenso desde la pobreza. Pero las historias perfectas a veces tienen secretos oscuros. Y el secreto de la familia Linares era muy oscuro. Durante sus años de juventud, José de Murga se enamoró de una mujer llamada Raimunda Osorio. Raimunda también venía de una familia pobre como él, pero era hermosa, inteligente y amable. Los dos estaban locamente enamorados. Soñaban con casarse. Pero el padre de José, Mateo de Murga, se oponía a este matrimonio. No puedo permitir esta boda, le dijo a su hijo. Raimunda no es adecuada para nosotros, ¿pero por qué? Raimunda venía de buena familia, estaba educada, tenía moral. ¿Por qué no era adecuada? José no renunciaría a su amor. Insistió. Su padre se puso cada vez más tenso. Finalmente reveló la terrible verdad. Raimunda era la hermana de José. ¿Cómo podía ser tal cosa? Años atrás, Mateo de Murga había tenido una breve relación con la madre de Raimunda. De esa relación nació Raimunda. Pero Mateo lo había ocultado de todos. La madre de Raimunda se casó con otro hombre. Raimunda llevaba un apellido diferente. Nadie conocía la verdad. Pero José y Raimunda estaban locamente enamorados.
Y al mismo tiempo, eran medio hermanos. José y Raimunda estaban destrozados. Pero su amor era realmente muy fuerte. La Iglesia no aceptará esto. El incesto es pecado. Un matrimonio maldito, dijo José. Pero encontraron una solución. Le explicaron la situación al Papa en una carta. Pidieron un permiso especial de matrimonio. Y sorprendentemente, el Papa dio su aprobación. Pero con una condición: el matrimonio sería josefino. Es decir, quedaría en papel. Vivirían como dos amigos. No habría relación sexual. En 1871, José y Raimunda se casaron. Una ceremonia espléndida. Pero todos sabían que era un matrimonio especial. Los rumores se extendieron. Hermanos se casaron, susurraban. Incluso el Papa lo permitió. La familia Linares estaba avergonzada. Pero José y Raimunda no cumplieron su palabra. Porque su amor era mucho más fuerte que las reglas. Y unos años después, tuvieron una hija. La pequeña Raimundita. El fruto prohibido de la relación incestuosa. El resultado de un matrimonio que violó las reglas de la Iglesia, que ignoró la condición del Papa. Y esta niña nunca fue registrada oficialmente. Sin partida de nacimiento. Sin registro eclesiástico. Como si nunca hubiera existido. La habitación de la pequeña Raimundita se encontraba en el tercer piso del palacio. Se mantenía en secreto. Solo algunos sirvientes sabían de su existencia. No salía. No tenía amigos. Solo su madre, su padre y algunos criados. ¿Por qué? Porque así debía ser. Su único pecado era ser la hija de un matrimonio que violó la condición del Papa. Porque si la sociedad madrileña se enteraba, sería un escándalo. La reputación de la familia Linares quedaría destruida. Por eso Raimundita era como un fantasma. Existía pero no existía. Invisible e inaudible. El invierno de 1879 era frío y oscuro. Una noche de diciembre, uno de los sirvientes caminaba por el pasillo tarde en la noche. De repente, escuchó un grito. Un grito de niña. Venía del tercer piso. Corrió. Subió las escaleras. Se detuvo frente a la puerta de donde venía el sonido. Desde dentro llegaban sonidos de llanto. Abrió la puerta. No pudo ver a nadie. La habitación estaba vacía. La ventana estaba cerrada. La cama estaba hecha. Los juguetes estaban en su lugar. Pero Raimundita no estaba. El sirviente entró en pánico y llamó a los demás criados. Buscaron el tercer piso minuciosamente. Miraron por todas partes del palacio. Pero Raimundita no estaba. Cuando llegó la mañana, José y Raimunda fueron informados. Ambos estaban en shock. ¿Dónde está?, gritó Raimunda. ¿Dónde está mi hija? La búsqueda duró días, semanas. Sótanos, azotea, jardín, calles, cada lugar fue registrado. Pero no se encontró ni un rastro. Raimundita parecía haberse convertido en polvo y volado. No pudieron informar a la policía. Porque Raimundita oficialmente no existía. ¿Cómo hacer un informe de desaparición? Decir desapareció una niña que no existe. En la familia comenzaron a circular teorías terribles. Quizás fue secuestrada. Quizás uno de los sirvientes se la llevó. Quizás José y Raimunda, para librarse de este escándalo, no, esto ni siquiera podía pensarse. Con el tiempo, surgieron teorías más oscuras. Quizás Raimundita fue enterrada en el sótano del palacio. Quizás fue emparedada. Quizás nunca desapareció. Quizás solo fue escondida. Para siempre. El cadáver nunca fue encontrado. La verdad nunca se supo. José y Raimunda cambiaron mucho después de ese día. Se encerraron en sí mismos. Raimunda casi dejó de salir. José se concentró en sus negocios, pero en sus ojos había una profunda tristeza. Permanecían en su palacio, pero ya no había bailes espléndidos. No había la antigua alegría. Solo silencio y culpa. En 1901, José murió.
Dijeron que fue un infarto. Raimunda vivió 3 años más. En 1904, sola y triste, ella también murió. Sus últimas palabras fueron: Raimundita, perdóname. El palacio salió de las manos de la familia. Los herederos lo vendieron. Como si quisieran librarse de ese palacio. Desde los años 30 hasta los 70, el Palacio de Linares cambió de manos constantemente. Diferentes familias, diferentes instituciones, pero nadie se quedaba mucho tiempo. Está maldito, decían. En ese palacio pasan cosas extrañas. Los vigilantes nocturnos informaron que escuchaban sonidos extraños. Llanto de niña. Del tercer piso. Pasos en los pasillos. Puertas que se abrían y cerraban solas. Algunos afirmaron haber visto la sombra de una niña pequeña. Vestida de blanco, parecía triste. En 1976, el Ayuntamiento de Madrid compró el palacio. Comenzaron los trabajos de restauración. Era una estructura descuidada y arruinada durante años. Pero se gastaron millones para recuperar su esplendor. Los trabajadores de la restauración experimentaron eventos extraños. Los obreros no querían trabajar en ese piso. Hay una sensación incómoda allí, decían. Algunos sintieron alientos fríos. Algunos sintieron que les tocaban la espalda. Un trabajador dijo que vio a una niña pequeña bajando las escaleras. ¿Qué haces aquí?, gritó. La niña desapareció. En 1990, el palacio se abrió como Casa de América. Un centro que refleja la cultura latinoamericana. Exposiciones, conciertos, conferencias. Pero cuando caía la noche, las cosas cambiaban, el misterio continuaba. En 1989, el parapsicólogo más famoso de España, Fernando Jiménez del Oso, quiso investigar el Palacio de Linares. Del Oso era conocido por su enfoque científico al investigar fenómenos paranormales. Y la historia del Palacio de Linares lo había impactado mucho. Reunió a su equipo. Parapsicólogos, técnicos, operadores de cámara. Trajeron el equipo más moderno, detectores EMF, cámaras térmicas, dispositivos de grabación de sonido, cámaras de visión nocturna, sensores de movimiento. Durante 3 meses, hicieron monitoreo las 24 horas. Colocaron cámaras en cada centímetro del palacio. Grabaron todos los sonidos audibles e inaudibles. Midieron cada cambio de temperatura. Querían documentar fenómenos paranormales con métodos científicos. Y lo que encontraron conmocionó a todos. Durante la primera semana, los dispositivos de grabación de sonido capturaron cosas extrañas. Sonidos que el oído humano no podía escuchar pero que los dispositivos grabaron. El más impactante fue un sonido que venía del tercer piso. La voz de una niña pequeña. Hablaba en español: mamá, tengo frío. La grabación fue analizada una y otra vez. El sonido era real. El dispositivo no estaba defectuoso. Pero esa noche no había ningún niño en el palacio. Había otras grabaciones también. No puedo salir. La voz de la misma niña. Con un tono triste y suplicante. En otra grabación, se escuchaba el llanto de una niña. Después de horas de silencio, un llanto que comenzaba repentinamente. Las cámaras térmicas habían registrado simultáneamente un movimiento de calor del tamaño de un niño. Y había una grabación más. 2 voces adultas. Hombre y mujer. Estaban discutiendo. Lo hicimos por el bien de la familia. Pero era nuestra hija. Las voces eran inciertas pero las emociones eran claras: culpa, ira, tristeza. Las cámaras térmicas capturaron registros de temperatura anormales en habitaciones vacías. El más sorprendente estaba en una habitación del tercer piso. La habitación estaba completamente vacía. Pero la cámara térmica mostraba 37 grados. Temperatura corporal humana. Y esta temperatura no era estática. Se movía de una esquina de la habitación a otra. Luego al pasillo. Bajando las escaleras. Como si alguien invisible estuviera caminando. Cuando se analizaron las imágenes, se confirmó que tenían dimensiones de niño. Aproximadamente 1,2 metros de altura. Un niño de 6 a 8 años.
Varias veces, el calor de esta niña pasó cerca de los investigadores. Algunos sintieron un aliento frío. Algunos dijeron sentir que una mano pequeña los tocaba. Las cámaras grabaron objetos moviéndose solos. Un osito de peluche cayó de la cama al suelo. No había movimiento. Solo cayó. Las puertas se abrían y cerraban solas. Se vio claramente en las grabaciones de las cámaras de visión nocturna. No soplaba viento. No había intervención física. Solo la puerta, abriéndose y cerrándose lentamente. Se detectaron caídas repentinas de temperatura. De 25 grados a 10 de repente. Duró unos minutos y luego volvió a la normalidad. Los investigadores informaron sensaciones de tacto. Una investigadora sintió que le tomaban la mano. No había nadie a su alrededor. Pero la sensación era muy clara. Una mano de niño pequeño. A finales del segundo mes, ocurrió el evento más increíble. Una mujer del equipo investigador, la doctora María Santos, estaba trabajando sola en el tercer piso. Estaba revisando el equipo. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. De repente, vio una sombra detrás de la puerta. La sombra de una niña pequeña. No era muy alta. La doctora Santos se quedó paralizada. No sabía qué hacer. La niña pequeña la miró desde detrás de la puerta. Y habló: ¿me ayudas? La doctora Santos, por reflejo repentino, giró la cámara térmica hacia la niña. La cámara mostraba calor de 37 grados del tamaño de un niño. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó la doctora Santos. La niña dijo: necesito encontrar a mamá. Tengo mucho frío. La doctora Santos comenzó a acercarse. Extendió su mano. Ven, contigo. La niña desapareció. En un segundo. Como si nunca hubiera estado allí. La mano de la doctora Santos quedó en el vacío. La cámara térmica todavía estaba funcionando. La grabación fue examinada. Realmente había una forma de calor. Cuando la doctora Santos se acercó, la forma de calor desapareció repentinamente. La doctora Santos no pudo dormir esa noche. En los días siguientes, contó a los demás investigadores lo que vivió. Era real, dijo. No fue una alucinación. Raimundita era real. En la década de 2000, el Palacio de Linares se abrió al público. Tours de museo, eventos culturales, exposiciones. Atrae a miles de turistas cada año. Pero los fenómenos continúan. El personal continúa experimentando cosas extrañas. En 2005, el vigilante nocturno renunció. No puedo estar solo allí, dijo. Por las noches hay sonidos extraños. Pasos. Sonido de llanto. Ya no puedo subir al tercer piso. Tengo mucho miedo. El personal de limpieza va a limpiar esa habitación de A2. Nadie va solo, dicen. Hay algo allí. Lo sientes. Las experiencias de los turistas también son sorprendentes. Muchos visitantes ven cosas anormales en sus fotografías. Especialmente en esa habitación. Sombras misteriosas. En algunas fotos, aparece la sombra de una niña pequeña detrás de la puerta. En 2015, una pareja de turistas australianos vivió una experiencia extraña durante el tour. La mujer sintió que le tomaban la mano. Miró su mano. No había nadie. Volviéndose hacia su esposo: ¿me tomaste la mano? El esposo: no. En ese momento, la mujer escuchó la voz de una niña pequeña: ven conmigo. Cuando preguntaron al guía, el guía sonrió. Ustedes son la 10ª persona este mes, dijo. A Raimundita le gustan los visitantes. En 2018, un equipo paranormal diferente examinó el palacio. Con equipo moderno, querían repetir la investigación de Del Oso. Y los resultados fueron similares. Grabaciones de voz. Movimientos térmicos. Fenómenos físicos. El hallazgo más interesante fue en una habitación del sótano del palacio. Allí había una habitación antigua sin restaurar. El equipo obtuvo lecturas EMF intensas en esa habitación. Y la cámara térmica detectó un calor extraño en la pared.
Como si hubiera algo detrás de la pared. Quizás un pasaje. Los resultados fueron reportados al Ayuntamiento de Madrid. Pero no se hizo ninguna excavación. Es necesario proteger la estructura histórica, dijeron. Pero había quienes pensaban diferente. Quizás algunos secretos no debían salir a la luz. ¿Raimundita todavía está allí? 140 años después, la niña pequeña todavía busca a su madre. ¿Todavía tiene frío? ¿Todavía espera ayuda? Quizás algunas almas no encuentran paz. Especialmente si nunca recibieron justicia. Especialmente si se les dijo que nunca existieron y fueron olvidadas. Pero Raimundita no fue olvidada. Cada año, miles de personas escuchan su historia. Vienen a visitarla. Cada noche, los vigilantes del palacio sienten claramente su presencia. Y quizás, esto es suficiente para ella. Quizás solo quería ser recordada. Para que supieran que existió. El Palacio de Linares es hoy uno de los edificios históricos más hermosos de Madrid. Los turistas siguen visitando, se toman fotos, se escucha su historia. Salones espléndidos, decoraciones magníficas, la edad de oro de la aristocracia española. Pero ahora saben algo más. La historia del fruto del amor prohibido. El resultado triste de un matrimonio que violó las reglas de la Iglesia. Y la pequeña Raimundita. Esa niña pequeña que debería haber existido pero no se le permitió existir. José y Raimunda se amaron locamente. Pero su amor era muy complicado. Muy prohibido. Y el resultado fue trágico. Perdieron a una hija. Quizás porque tenían miedo. Quizás porque se avergonzaban. Quizás simplemente porque no encontraron una solución más lógica. Y Raimundita, durante 140 años, todavía está allí. Quizás esperando ser perdonada. Quizás solo quiere abrazar a su madre. Quizás se está congelando de frío. Quizás quiere un hogar cálido. Una familia cálida. La investigación de los años 90 probó una cosa: Raimundita es real. No es producto de la imaginación. Hay grabaciones de voz. Hay imágenes térmicas. Hay decenas de testimonios de testigos. Hay datos científicos. Si algún día visitas el Palacio de Linares, sube al tercer piso. Entra en esa habitación donde están los juguetes. Y escucha atentamente. Quizás escuches, con una voz muy suave, a una niña susurrando: mamá, tengo frío. Algunos secretos son demasiado pesados. Demasiado para que las familias los soporten. Y algunas almas son demasiado pequeñas para ser encerradas. Raimundita, quizás para siempre, permanecerá en ese palacio. Buscará a su madre. Buscará un hogar cálido. Pedirá ayuda. Y quizás, algún día, finalmente encuentre paz. Si este vídeo te interesó, no olvides presionar el botón de me gusta. En la sección de comentarios, puedes escribir tus opiniones sobre este vídeo y qué otras historias misteriosas de España te gustaría escuchar. Quizás tú también visitaste el Palacio de Linares. ¿O viviste una experiencia similar? Compártelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, porque en el próximo vídeo descubriremos otro secreto perturbador de España: las caras de Belmez. Rostros que aparecen en el suelo. Durante 50 años, rostros que vuelven aunque los borres, que regresan aunque los excaves. Una casa, una maldición y un fenómeno que la ciencia no puede explicar. Que el alma de Raimundita encuentre paz. Y que José y Raimunda sean finalmente perdonados. Porque el amor a veces es muy complicado. Y algunas decisiones causan dolor para siempre. Buenas noches. Y recuerden, algunas historias nunca terminan. Algunos sonidos nunca se callan. Y algunos niños nunca crecen.